¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 127 para continuar con estas enseñanzas que estamos llevando sobre la familia. Y abrimos en el Salmo 127, versículo 1 en adelante. Y les doy el título de esta enseñanza, se llama Saetas en las manos de valientes. Y yo sé que es un salmo que lo hemos estudiado muchas veces, pero la palabra de Dios está viva, ¿verdad? ¿Trajo su Biblia? Muy bien. Dice la Escritura, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hablemos con el Padre. Señor, gracias. Gracias nuevamente, mi Dios, por permitirnos reunirnos y estar aquí para alabarte y exaltarte, mi Dios, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Has preparado nuestro corazón para que esté sensible a tu voz, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, mi Dios, a poder cumplir con el propósito por el cual tú nos llamaste y nos convocaste. Habla nuestra vida, nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, no solamente de palabras, sino también de hechos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. En esta serie familiar hemos establecido principios bíblicos y hemos tomado estas escrituras para inspirarnos en los temas familiares, como lo que hemos ya estudiado del matrimonio, hemos hablado del fundamento del hogar, el rol de los padres, y hoy hablaremos de los hijos y la influencia de los padres por la importancia que implica esto. En el versículo 3 en adelante dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Creo que todos aquí entendemos que los hijos salieron de nosotros. Pero que no son de nosotros, sino de Dios. Y tenemos el privilegio y la responsabilidad de cuidarlos, alimentarlos, educarlos, exhortarlos, influir e infundir en ellos con nuestro ejemplo en sujeción a Dios Padre. Por eso dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí trae su traductor? Sí, ok, gracias. Porque un día, tarde que temprano, nos pedirá cuentas de nuestros hijos e hijas que salieron de nosotros. Si leemos, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, significa que le pertenecen a Él. Aunque Dios nos usó para que pudieran venir a este mundo, eso habla también de la responsabilidad que tenemos ante ellos. Porque un día, tarde que temprano, nos pedirá cuentas de nuestros hijos e hijas que salieron de nosotros. Y al entender esto, dice, salieron de nosotros. Y habla de todos, hermano, de todos nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez por las circunstancias de la vida, tú ya estás en un segundo o tercer matrimonio. Y no pretendo ofender a nadie ni aludir a nadie. Pero es algo importante que quiero que entendamos. Tal vez tú ya estás en tu segundo o tercer matrimonio y has tenido hijos e hijas de una relación pasada, aún antes de conocer del Señor. Pero eso no nos excluye de hacer lo correcto, aunque ya haya sido antes del Señor. No, eso no nos excluye para hacer lo correcto y restaurar los daños y la relación con los hijos e hijas que Dios nos dio.
a medida de lo posible, por supuesto. Ya establecimos que nuestros hijos le pertenecen a Dios. También un día nos llamará a cuentas preguntándonos por ellos. ¿Qué hiciste con los hijos? No, pero es que la mamá no me deja verlo. Es que el papá, es que es... No, Dios nos pedirá cuentas, hermanos, a todos y a cada uno. Estoy diciendo de aquellos, si usted está en su familia y nada más tiene sus hijos, gloria a Dios, cuídelos y el mandato sigue vigente. Y también sigue vigente para todos aquellos que tuvieron algunos hijos fuera del matrimonio, ya haya sido antes o inclusive dentro del matrimonio. Versículo 4 y 5 dice, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí esta palabra, saetas, los hijos son flechas. Algunas versiones ya lo tiene traducido y significa flechas. Los hijos son como flechas en las manos de un guerrero, porque para eso son las flechas, ¿no? Es un arma. Y las flechas se usan para pelear, combatir, y es parte importante del arma de un guerrero. Y dice de un arquero, y dice que es bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. Ahora, ¿significa que mientras más hijos, más bendecido? No, mientras más hijos, más responsabilidad. Ahora, tampoco es de tener hijos nada más porque sí, sino que los que Dios nos haya dado, los preparemos lo mejor posible a nuestra capacidad para que cumplan con el propósito de su vida. Todo tiene un propósito, hermanos, todo. Las flechas son proyectiles que se disparan con un arco y están compuestas de 3 elementos, hablando de las flechas. Y yo me atreví a traer una flecha. Ese es de algo que tenemos ahí en la casa. Y son 3 elementos, lo que es la punta. Este se puede desarmar porque pues, es de aluminio esta. Pero usualmente son hasta más largas las flechas porque son para arcos. Esta no, estas diferentes son para... ¿cómo se llama? ¿Y en español? Una ballesta, sí, ya la tenía. Una ballesta, o puede ser diferentes, son como arpones. Pero las otras son de 28 a 30 pulgadas, pero son 3 partes lo que compone una flecha, lo que es la punta, el cuerpo y las plumas. Y Dios quiere enseñarnos algo a través de esto. Sabemos de que son proyectiles que se disparan con un arco y están compuestas por 3 elementos, la punta, el astil y el emplumado, que normalmente son de tres plumas. Ahora entendemos que las flechas no se hacen solas, ¿no? Alguien las fabricó, ¿cierto? Una compañía, ahora son de diferentes materiales. Pero entendemos de que las flechas no se hacen solas. Para que tengan un mejor funcionamiento y efectividad se necesita trabajarlas, formarlas y afirmar sus detalles. Por ejemplo, las puntas tenían que ser de un material duro, resistente, para que pudieran atravesar superficies tan duras como la madera. En los yacimientos prehistóricos de mayor antigüedad se han encontrado numerosas puntas de flecha de pedernal hábilmente talladas de forma triangular y filosas. Esta, porque como es para práctica, pues no está con la punta que sobrepase. Pero las otras obviamente sobrepasan y son duras. Esta pues es dura, pero hay unas que son hasta filosas, precisamente para eso, porque son para cacería. Entonces, estas flechas, la punta tiene que ser resistente. Lo demás tal vez no es resistente. De hecho, si lo doblo es de aluminio, pero no la quiero doblar porque se pierde, porque pierde su propósito. Pero las de maderas deben de ser flexibles, pero lo que es la punta tiene que ser de un material resistente, que sea duro para que pueda atravesar pues, superficies duras. Así también
Así también tenemos que formar un carácter sólido en nuestros hijos. Así como el formador, el que forma las flechas, así también la labor de nosotros los padres tenemos que formar, porque dice que las saetas los está comparando con los hijos. Así también tenemos que formar un carácter sólido y resistente en nuestros hijos para que puedan enfrentar las adversidades que se les presenten en la vida. Es lo que va enfrentando, va apuntando, ya sean nuestros hijos e hijas, con educación, con ejemplo, con la influencia de los padres. Las flechas tienen una parte esencial que son las varas o el cuerpo de la flecha, lo que viene siendo la vara o la columna, y la calidad de la vara de la vara es que está como mínimo debe tener flexibilidad. Como mencioné, hace rato la quise doblar y se dobló poquito. Pero las varas deben de tener flexibilidad con un propósito. Esa flexibilidad, ya que esa flexibilidad les facilita la acumulación de energía potencial estática cuando el arco le transmite el impulso, el empuje. Cuando usted se apunta, bueno, la flecha, aunque no lo crea todo, la fuerza va a estar aquí, donde la impulsa. Pero esa parte debe de ser flexible, de tal manera que cuando es lanzada está reteniendo la tensión, y cuando es lanzada sale como un proyectil, pero debe de ser tampoco no que se doble todo, pero que debe de ser flexible. Así también nuestros hijos e hijas tienen que ser sólidos en su carácter, con convicciones bíblicas para presentar defensa a todo aquel que os demande, dice, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15. Significa de estar sólidos. Por ejemplo, ¿por qué vas a la iglesia? No es que mi papá me lleva, no, ¿por qué vas a la iglesia? No, es que yo quiero escuchar de Dios y yo quiero aprender de Dios. ¿Por qué están nuestros niños en la escuela bíblica? Bueno, porque ellos tienen que empezar, y es nuestra labor como padres instruirles, enseñarles desde pequeños. Como dice la Escritura, instruye al niño en su palabra, y aun cuando sea viejo no se apartará de su palabra. Así también nuestros hijos tienen que tener ese carácter sólido, firme, que sean firmes para, imagínense, si no aguanta lo que es la vara, la resistencia pues se quebraría y no cumpliría con su propósito. Sin embargo, también tiene que ser flexible. Y esa flexibilidad es para estar en sujeción a sus padres, honrando a Dios, honrando a los padres. Sólidos y firmes contra los enemigos, pero amorosos y tiernos con sus padres. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado el día de hoy? Que muchos han perdido esa sensibilidad o ese trato con los padres, ese amor, ese cariño. Se les olvida a los niños de cómo acercarse a sus padres, o cómo ya ni siquiera quieren que se acerquen sus padres, inclusive hasta la mamá. No, mamá, aquí déjame para que no me vean mis amigos que vienes conmigo. Entonces aquí habla de un problema donde tienen que ser sólidos, firmes en las convicciones, aun cuando estén en la escuela, aun cuando estén con sus amigos. ¿Por qué no toman? ¿Por qué no fuman? ¿Por qué no dicen malas palabras? ¿Por qué no escuchan música mundana? Bueno, ¿por qué? Porque están aprendiendo en sus convicciones cristianas qué es lo que Dios manda. Pero también tienen que ser flexibles, así como la flecha debe de ser flexible para también amar y ser tiernos con los padres. Por otro lado, otro elemento son las plumas. Las plumas de las flechas sirven para mantener la dirección de las flechas lanzadas a un objetivo. Así también nuestros hijos necesitan la dirección de nosotros los padres, que les ayudemos en diversas pruebas para que no se desvíen del objetivo señalado y no errar el blanco. De hecho, cuando se menciona la palabra pecado
significa para que no pequéis, significa para que no erres el blanco. Y se toma el ejemplo de un arquero que lanza su flecha y que no erra el blanco. Así también nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos en dirigirlos, enseñarlos, pero no solamente con la vara, sino también con el ejemplo, que debe de haber un equilibrio, manteniendo un balance, porque es lo que hace las plumas en las flechas, ayuda a mantener el balance para que aún así sea dirigida y no se desvíe. Si le faltara una de estas, se va a desviar, porque no va a alcanzar, porque va en contra del aire, y las otras plumas lo va a hacer que se desvíe esa flecha. Así también nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, no solamente con el ejemplo, no solamente con la enseñanza, sino también con que puedan ver en nosotros lo que nosotros estamos haciendo con nuestros padres. Todo arquero, hablando también de un equilibrio espiritual, poniendo lo terrenal en lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. Todo arquero necesita invertir tiempo en formar sus flechas, y aunque use los mismos materiales y la formación y técnica sea la misma, y aunque se parezcan, aún así son diferentes en características muy particulares y personales. Por ejemplo, toda flecha, aunque sean, por ejemplo, las que son de fábrica, pues todas son iguales. Pero estamos hablando de los tiempos antiguos, donde se tomaba una vara, se tenía que trabajar, se tenía que tallar, se tenía que hacer la punta, sacarle filo con otro material, ya sea de piedra o de otro material que fuera resistente, y se tenía que trabajar. Y se tenía que amarrar de tal manera que se tenía que trabajar. Las plumas también se tomaban de ganso o de pato, lo que eran las plumas, porque cumplían mejor ese propósito. Y se tenía, obviamente, invertir tiempo de tal manera que igual si no servía, se tenía que volver a hacer. Pero en lo que es el formar una flecha, se necesitaba tiempo y dedicación. Tal vez en las flechas, no todas, estamos hablando de tiempos antiguos, no todas eran iguales, y en todas a lo mejor algunas se facilitaba y era más fácil, pero había algunas otras que tenían que invertir más tiempo, más trabajo, más esfuerzo, por lo mismo, para que alcanzaran su propósito. Así también son nuestros hijos. Todos son diferentes en carácter y habilidades, pero sin duda los amamos igualmente a todos, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar en ellos diferente para formar su carácter a la imagen de Cristo. El propósito, el fin, el objetivo es el mismo, de que sean formados a la imagen de Cristo. Pero en todos nuestros hijos, el que tiene 5, 7, no, pues yo tengo 2 nada más. Y a los 2 yo los conozco, son diferentes, salieron de mí. Entonces yo los conozco, los he ido formando, les he ido enseñando, pero también yo tengo que ver la forma cómo debo llegar a ellos. Así también nosotros, hermanos, como padres tenemos la responsabilidad, aunque lleven el mismo apellido, viven bajo el mismo techo, aunque todos son diferentes, y a todos los debemos de tratar igual, aunque de forma diferente. Cuando digo igual es de que no hacer acepción de personas. Y cuando digo de forma diferente es porque hay veces de que ahí está uno que tal vez sufre de ansiedad. Vamos a decir que de los 5 hijos, uno es hiperactivo y tienes que invertir hasta más tiempo con aquel otro que es más pasivo. ¿Me explico? Entonces, no quiere decir que se ame más o se invierta más tiempo porque lo quiero más, sino porque se necesita. ¿Me explico, hermanos? Así también con las flechas, habrá algunas que se necesita más tiempo para trabajarlas, para que cumplan su propósito. Pero sin duda, los amamos igual, ¿cierto? La Escritura nos enseña un principio, y es que el hombre y la mujer, dice la Escritura desde Génesis, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne.
Así es la unión de los padres e hijos. Perdón. Y no es igual en la relación de los padres e hijos, que es disoluble. Por eso dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Quiere decir que habrá una separación, un tiempo donde los padres estamos invirtiendo el tiempo, el esfuerzo para educarlos, para que crezcan, para que maduren. Y habrá un tiempo en el cual los tenemos que soltar. Pero esa separación no traerá daños colaterales a diferencia de cuando es un matrimonio, porque lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Porque cuando hay separación, bueno, ya lo hemos explicado de que quedan como amputados, porque esa unión que no lo vemos, pero es una cobertura de parte de Dios cuando están bajo los reglamentos y los estatutos en el matrimonio como Dios manda. Ahora, cuando esto nos habla de que los hijos se pueden desprender y no causar daños como en un matrimonio, y todo padre debe de estar preparado para desprenderse de sus hijos cuando sea tiempo, y no importa todo aquel tiempo que invertiste en ellos. Así también, las flechas tienen un propósito, ¿cierto? ¿De qué? De ser lanzadas. Y ahí habrá algunas que ya no van a regresar. Bueno, pero tú ya hiciste lo posible y tú la formaste para ese propósito, para lanzar esa flecha. Así también nosotros, hermanos, como padres tenemos la responsabilidad de educar, enseñar, para que el día que salgan de nuestra casa ya puedan salir, para que cumplan el propósito y lleguen al objetivo que Dios estableció para el ser humano. Habrá momentos, por ejemplo, en que los hijos se tienen que desprender de sus padres, y no importa cuánto sea el tiempo, o no importará el tiempo que invertimos en ellos, ni la inversión material que depositamos en su educación, porque lo importante será el propósito de su preparación para que alcance y cumpla su objetivo y no erre el blanco. Sin duda, bueno, pues un día nuestros hijos se van a ir, así como los ves, así se va creciendo, y bueno, un día se van a ir de su casa, porque así es lo que Dios estableció. El hombre nace, crece, se desarrolla, se casa, se multiplica y después muere. ¿Sí de sencillo? ¿O no sabía eso? Bueno, todos tenemos ese propósito de fructificar. Así son también las flechas que su objetivo son ser lanzadas. Significa que se tienen que desprender de su formador, de su creador, y algunas para ya no regresar, sin importar el tiempo que invertimos en la formación de ellas. Mi flecha se me fue. No, pues para eso era, ¿no? Para eso son las flechas, son arma, es un proyectil y se lanza. Lo importante será que cumplan con el propósito de su creación. Por otro lado, de nada serviría una aljaba llena de flechas. Una aljaba es donde se depositan las flechas, como el arquero lleva su arco, pero también lleva su aljaba, su bolsita o morral donde pone sus flechas. Así se llama, se conoce como la aljaba. Que no serviría de nada llenar una aljaba de flechas si no son lanzadas para enfrentar al enemigo, ¿cierto? Porque de nada serviría estar ahí en la bolsa, de nada, o sea, no estarían cumpliendo con el propósito por el cual fueron creadas. Así también de nada servirían nuestros 20 hijos ahí en la casa, sentadotes, sin hacer nada. Y para ser lanzado se necesita un arco. Y un arco está compuesto también de 2 elementos. El arco también tiene que ser formado y se trabaja para lograr mejores resultados. Y uno de sus elementos es la madera, que se extrae de un tipo de árbol especial para extraer esa madera que pueda ser flexible, pero también resistente, y para que pueda resistir la energía
por la tensión. Bueno, entendemos lo que es un arco, suponiendo, es el arco, la madera tiene que ser dura para que pueda resistir la resistencia, pero también tiene que ser flexible para que toda esa energía acumulada ahí, bueno, pueda lograr ese propósito. El otro elemento en el arco es la cuerda, que debe de ser resistente para sostener la energía necesaria para impulsar la flecha. Y también los arcos necesitan ser formados. Todo necesita un trabajo, un esfuerzo. Así también los padres. Tenemos que dejar que nuestro Creador nos forme carácter sólido, hermanos, como padres. No estemos con que, mira, con amenazas, ya mero, ya casi. Bájate de hijo, si no te voy a pegar a la 1, a las 2, 2:30, 2 3/4, 2 7/8. No, 1, 2 y 3 y ándele. Tenga para que se entretenga. Por eso, tenemos que ser sólidos, pero también flexibles, hermanos, porque también nosotros pasamos por la niñez, pasamos por la adolescencia. Y sabe, uno de los problemas en los padres que están experimentando el día de hoy es con los adolescentes. Y la palabra lo dice, están adoleciendo, están sufriendo esa metamorfosis, esa transición, ese cambio de carácter, esa posición en la cual están buscando su propia identidad y buscan la manera de imitar a alguien. Y si no hay un padre, una madre en quien imitar, entonces buscarán cualquier cosa o a cualquier persona que se les presente y va a influir en ellos para que los hagan conforme a ellos. Por eso ellos tienen que ser influenciados por los padres, no por los artistas, no por los deportistas, de que nos puedan ayudar a motivar en alguna área que no contradiga la palabra de Dios, qué bueno, pero los responsables de formar el carácter, de formar las flechas, somos nosotros los padres. ¿Me estoy explicando? ¿Y sabe por qué? Porque ya no lo dice aquí, porque son de Dios. Y un día Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Por eso, así también los arcos necesitan ser formados. Como padres necesitamos el trato de Dios, necesitamos la guía de parte de Dios, necesitamos la sabiduría de parte de Dios para cumplir con nuestro propósito como arcos. Porque de nada serviría el arco sin flechas. Y de nada serviría, ahora no estoy diciendo, déjeme hacer una aclaración, de que si por alguna razón usted no tiene hijos, usted está desechado, no, usted no, Dios es soberano o tal vez usted se está esperando, se está guardando para un día tener hijos con su esposa, por supuesto, pero lo que quiero decir es de que el hecho de que no tenga hijos por el momento, hablando en el matrimonio, bueno, Dios tiene sus tiempos, si así fuera. Pero a lo que voy es a los que tenemos hijos. A los que tenemos hijos necesitamos la guía de parte de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Y dónde se va a adquirir la sabiduría de Dios? Pues en su palabra. ¿A qué venimos a la iglesia? A leer su palabra, a estudiar su palabra, ¿cierto? No venimos a que nos estén regañando. No, ¿de qué serviría eso, hermanos? No, venimos a cultivarnos, por eso se llama culto, a aprender a cómo educar a nuestros hijos y que los hijos aprendan a cómo respetar y ser tiernos también con los padres, hablando de este tema. Es por eso que necesitamos diríamos en otra área, necesitamos las manos de nuestro alfarero que nos vaya formando como vasijas. Así también necesitamos las manos de nuestro Creador para que vaya formando carácter como arcos, tomando la analogía de la flecha y el arco. Así también necesitamos la sabiduría de Dios para saber discernir los tiempos con nuestros hijos. Cuando son niños, pues usted sabe, primero pues en su inocencia pueden hacer travesuras que tal vez usted no se las permitiría ya cuando son grandes. Tal vez un niño dijo algo o batió todo ahí en la cocina, algo que usted no le permitiría ya cuando tiene 10, 15 años, ¿cierto? No, porque ya debería de haber aprendido ese niño a cómo comportarse.
tal vez como niño, tal vez lloran en un evento y los quiere uno controlar, pero son niños y eso lo debemos de entender como adultos. Sin embargo, ¿se imagina que aquí un adolescente, mamá, dame mi lechita? No, ya, no, pues no, todo tiene su tiempo. Y nuestros jóvenes están pasando por un tiempo, nuestros adolescentes, y más en este tiempo, donde están siendo influenciados por el celular, por la televisión, por las cosas que están viendo en las escuelas. Y no todo es bueno, hermanos, aunque sea la escuela. ¿Por qué? Por lo que les están enseñando, ¿no? En su libertad de género, y puedes hacer esto, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y no, hermanos, no. Es nuestra responsabilidad como arcos, como padres, instruir y redarguir a nuestros hijos, pero también ser flexibles con nuestros hijos, de entender de que también nosotros pasamos por esa etapa y que tal vez no tuvimos unos padres firmes, así que con la mirada nos controlaban. Bueno, recordemos de que no es que haya estado mal. De hecho, fue bueno que nos hayan instruido con vara, ¿cierto? Algunos. Pero por otro lado, no fueron flexibles, como nos enseña de que el arco también debe de ser flexible. Porque de otra manera estaríamos formando ogros en nuestros hogares. No, tiene que haber un balance, hermanos, un equilibrio. Y al entender que nuestros hijos, como nosotros ya pasamos por esa etapa, deberíamos también de ser flexibles y entenderlos, no justificarlos, sino entenderlos que están pasando por ese proceso que les duele, está siendo formado en la punta, en el cuerpo, esto se lo conoce como la columna también de la flecha. Así también, que tienen de tener esta parte, las plumas, para que tengan dirección. Y nuestros hijos necesitan la dirección de sus padres. No es la labor del pastor en sí, sino de los padres. Uno instruye a los padres para que los padres también sean reyes y sacerdotes en su hogar. Nosotros cumplimos con una labor como predicador, pastor, maestros, de enseñar e instruir, pero la labor le corresponde a usted como padre, ¿cierto? Y yo voy a rendir cuentas por toda la congregación, pero usted es el que va a rendir cuentas por sus hijos. ¿Amén? Muy bien. Así también los padres tenemos que dejar que nuestro Creador nos forme carácter sólido, resistente, pero también flexibles. Un arco torcido, pues de nada sirve. Imagínense el arco torcido, ¿cómo la flecha va a salir para otro lado? O no va a salir, o no está ajustado tal vez. Sin duda, Dios ajustará la tensión de la cuerda sin quebrar el arco, porque Él es experto en todo lo que Él hace. Él ha permitido situaciones, inclusive a nosotros como padres, a todos, tal vez con nuestros hijos, que se rebelan, que esto, que son aquello, y Dios quiere formar carácter en nosotros, porque es a través de nuestros hijos que nos van a enseñar a ser padres, ¿cierto? Los hijos van a aprender a ser padres con el ejemplo que les estemos dando como padres. Pero son los hijos, nuestros maestros, quienes nos están enseñando a cómo ser padres. Y obviamente aprendemos de Dios Padre. Él ajustará a los padres en su carácter, ajustará las cuerdas para que esté resistente. Imagínese un arco flojo. Mi hijo, bájate de la silla. No, sea firme. Que sea resistente, que aguante la vara a su hijo también, que aguante cuando va a retirarlo, retire a su hijo, déle su jalón de orejas cuando lo necesite. Dice la Escritura, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Ahora, aquí quiero que vea este cuadro. Imagine a sus padres cuando... Miren lo que está diciendo aquí. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Quiere decir que son en nuestra etapa de crecimiento como seres humanos, como hombres y mujeres, pues llega una edad donde ya podemos casarnos.
y se habla de la juventud, que por algunas razones alguien se casó ya mayor o lo que sea, o ya es grande y no se ha casado y decide casarse. Es cierto, no hay problema. El hecho es de que dice que cuando los tuviste en tu juventud, o sea, en una edad aproximada, no sé, no puedo mencionar una edad, pero en una edad donde ya cuando tú seas anciano, tus hijos te puedan cuidar, porque ya trabajaste en ellos, en formar carácter sólido, pero también tierno, flexible. Así también, hermanos, cuando ya el padre de familia ya son muy mayores y que tienen hijos, va a ser muy difícil, porque de aquí a que puedan cosechar lo que siembren en ellos, a lo mejor va a ser ya va a ser demasiado tarde. ¿Me estoy explicando? Ahora, no estamos diciendo que imposible de que puedan tener hijos ya cuando son grandes. No estoy diciendo eso. Pero por eso dice aquí, dice, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos cuando los tienen en la juventud. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Recuerden de que en los tiempos bíblicos, pues no había métodos anticonceptivos. Significa que pues no había métodos y tenían muchos hijos. Además de que era otra cultura, otra mentalidad. Ahora nos enseñan menos para que podamos darles más. Que eso, bueno, eso lo dejamos, es algo subjetivo. Pero dice así, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, aquí es donde está el meollo del asunto, hermanos, el néctar del mensaje. Imagine a sus padres cuando venga el rentero. Supongamos que sus papás ya son viejitos o ya son ancianos o ya no tienen la misma capacidad de trabajar como lo tenían cuando tenían 30, 40 años, 50 años todavía. Pero imagine ese cuadro cuando venga el rentero y le exija a sus padres que desalojen la casa porque no tienen cómo pagar la renta. Ese padre sería avergonzado, ¿cierto? ¿Cierto? Okay. O se imagina si sus padres no están, o que sus padres no puedan recibir atención médica porque no tienen los recursos. Esos padres serían avergonzados, ¿cierto? No lo podemos atender, pero ¿por qué? Oiga, es que la operación cuesta tanto y pues no tengo. Sería avergonzado ese padre de familia, ¿cierto? Ok. Mire, y aquí personalícelo en sus padres. Porque aquí ya todos están acordando de sus padres, ¿cierto? Los que tienen. Bueno, los míos yo ya no tengo a mis padres, pero sin embargo yo entendía de esto. E hicimos hasta donde pudimos para lo que nos correspondía. Si los padres no están bien, tampoco lo estarán los hijos. Porque, déjenles explico esto. Por ejemplo, puede ser un hijo exitoso, tiene su negocio, tiene una empresa, tiene sus doctorados académicos, y sí, está muy bien. Tal vez un doctorado o tiene un muy buen trabajo, pero ¿de qué serviría si sus padres carecen de las necesidades básicas como una habitación, salud, alimento, el vestir, y sus padres estén batallando en esa área? Y usted puede decir, no, tal vez usted es reconocido por la sociedad, pero ¿con qué carácter moral usted podría presumir lo que usted tiene cuando no está atendiendo a sus padres? ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, en los tiempos bíblicos no existía un plan de jubilación como existe el día de hoy. Hoy podemos contar, inclusive, algunos gobiernos ya han establecido como el retiro, que le van quitando de su cheque para cuando usted se retire, usted lo que está haciendo es de que le están quitando dinero porque sabe de que usted no puede ahorrar.
y le están quitando para el seguro social, para su retiro, de tal manera que se lo van a regresar. Es todo, mírate, porque sabíamos que no ibas a ahorrar nada. Y por eso se lo están quitando de su trabajo, del cheque de su trabajo. Pero en los tiempos bíblicos no había nada, no existía nada de eso. No existía un plan de jubilación como existe el día de hoy. ¿Y sabe por qué existen el día de hoy esos planes de jubilación? ¿Y sabe por qué existen el día de hoy? Como tampoco existen como también en los tiempos bíblicos tampoco no había casas de retiro o asilos de ancianos, por supuesto. Pues no había. La respuesta es porque no hay hijos que se responsabilicen de sus padres. Fue de tal manera que el gobierno vio la necesidad de hacer programas de jubilación para los trabajadores, porque los hijos no correspondían con la enseñanza bíblica, porque hicieron a un lado a Dios. Pero la responsabilidad de todos los hijos, así lo dice la palabra de Dios en la ley mosaica y por sentido común, es ser agradecidos con nuestros padres, aunque no tengamos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Significa que un día, así como cuidaron nuestros padres, que nos estuvieron dando de comer, nos enseñaron a caminar, nos enseñaron a vestir, bueno, eso digo de algunos, bueno, que nos enseñaron a vestir de tal manera de que, bueno, ser recíprocos y corresponderles de la misma manera. Así como invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo con nosotros, también lo hagamos con ellos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, le estoy hablando a cristianos. Al que no es cristiano, nah. Pero el que es cristiano sí tiene la responsabilidad, porque recuerde que nosotros hemos cedido nuestros derechos a Cristo y Cristo nos está enseñando a través de la palabra de Dios. Todo eso se perdió, se fue perdiendo, lo que es porque la gente empezó a hacer a un lado a Dios, y es por eso de que hoy contamos con programas de jubilación o casas de asilo de ancianos, porque deberían de quedarse en la casa, ¿cierto? Ahora, déjeme le digo esto. Y no significa, por ejemplo, de que una familia decida llevar, o hijos decidan llevar a sus padres a un asilo de ancianos. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque tampoco quiero traer condenación. Porque tal vez el padre o la mamá, que ya está sola, o sea el matrimonio, ya son viejitos y necesitan cierta atención médica o cierta atención de enfermería, que le estén dando las medicinas y todo. Deberían de ser los hijos quien atienda. Pero por diferentes circunstancias de hoy en día, bueno, no se puede, y creo que quiero hacer acepciones donde tal vez pueda ser necesario. Pero eso no significa que nos olvidemos de ellos, ¿cierto? Ahí abandonados, ahí en una casilla, ahí. No, hermanos. Como cristianos tenemos una responsabilidad delante de Dios, así como los padres vamos a rendir cuentas por nuestros hijos, también los hijos vamos a rendir cuentas por nuestros padres. ¿Sabía usted eso? Pero el problema es de que se perdió el principio de honrar a los padres. En aquellos tiempos de la supervivencia de una persona, hasta la vejez dependía de los hijos. Estoy hablando de los tiempos bíblicos. ¿Se acuerda en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo dice que iba con sus discípulos veían cómo una mujer viuda iba a sepultar a su único hijo y que estaba llorando y llorando? Y el Señor Jesucristo dice que fue movido a misericordia y le dijo bajar el féretro. Lo bajaron y le dijo, muchacho, levántate, y lo resucitó, lo entregó ahí a su madre. La gente dice que iba una multitud con esa mujer llorando, porque era el único medio de sustento que iba a tener el día de mañana. Le dice muchacho. ¿Quién iba a sostener? No solamente Dios tuvo misericordia de ese joven, sino también de esa madre, porque iba a quedar a expensas de familiares o vecinos o de la gente,
¿De qué iba a vivir esa mujer? Porque recuerde de que hoy en día pues las mujeres pueden trabajar, pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, no les era ni permitido y tampoco no era bien visto. ¿Por qué? Porque el hombre era el responsable de traer el sustento a la casa. De que hoy trabajen, bueno, miren, las mujeres hoy trabajan, y no quiero traer condenación, las mujeres hoy trabajan porque tal vez por la situación de la economía que ahora se necesitan los dos sustentos para proveer a la familia. Pero muchas de las veces es para que tengan lo que nunca tuvieron antes. Porque mire, a lo mejor se acuerda de que su mamá nunca trabajó. Digo, fuera de la casa, porque en el trabajo, en la casa es suficiente. Sin embargo, no les faltaba nada. Tal vez no tenían lo que tienen ahora nuestros hijos. Una televisión sota ahí en su cuarto, su Nintendo y todo eso, ¿no? Alfombra y quiere una cama de tal medida. Tal vez nosotros no tuvimos eso, pero tuvimos una educación con nuestros padres, de nuestros padres, ¿cierto? Ahora estoy hablando que en el caso fuera. Pero en los tiempos que estamos hablando, tiempos bíblicos donde se escribió este salmo, está enseñando un principio donde las personas hasta la vejez dependían de sus hijos. Ahora, una pregunta, ¿cómo están los hijos el día de hoy? Ahora, vamos a decir ahora, si se preocupan por los padres, sería muy fácil evidenciar a nuestros hijos que no nos honran. Pero siendo objetivos y realistas, hermanos, ¿por qué nuestros hijos se comportan así? Cuando un niño es berrinchudo, que maltrata a la gente, que dice groserías y todo eso, y hasta el padre puede decir, eres un malcriado, significa que el padre no ha tenido la capacidad porque hasta él mismo está reconociendo, eres un malcriado, quiere decir que no te he creado como debe de ser. Porque aunque estemos evidenciando tal vez la ingratitud de los hijos, ¿de quién era la responsabilidad primeramente? ¿No era de nosotros los padres? ¿De que sean agradecidos? ¿De que se comporten como debe de ser, como hijos? Dice, que no saques la vara de la casa, ¿no? Al contrario, cuando tienes que usarla, úsala, obviamente en su tiempo. Porque ya cuando ya son grandes, bueno, enséñale, instrúyele. Ya no va a ser con la vara, sino con palabras, porque ya entienden. Ahora, sería muy fácil evidenciar a nuestros hijos que no nos honran. Pero ¿de quién es la responsabilidad de enseñarles? De nosotros los padres, al instruirles en los principios bíblicos de la Biblia, por supuesto. Para que sobre todo con el ejemplo, para que también porque también usted, que es hijo o hija de sus padres, y la Escritura me enseña un mandamiento y un principio en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire esto, tal vez lo podemos leer como uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, pero vea el peso que tiene este versículo. No lo tome nada más a la ligera, dice, este es el primer mandamiento con promesa, lo dice allá Pablo, dice, este es el primer mandamiento con promesa. Como cristianos tenemos la responsabilidad de respetar su autoridad y honrarlos y sostenerlos. Y no estoy hablando aquí solamente a los jóvenes que honran a sus padres, sino también a nosotros los adultos que aún tengamos a nuestros padres. Porque ese principio no se ha olvidado, hermanos, aunque ustedes ya tengan hijos o nietos. Si usted tiene a sus hijos, si usted tiene a sus padres, usted sigue teniendo esa responsabilidad de honrar a sus padres, ver por sus necesidades y enfermedades. Significa también que no hable mal de ellos. Es que mi papá es renegado, es que mi mamá es esto, es que mi mamá es eso. Sino hablar con respeto y cortesía, honrándolos, honrando a nuestros padres, hermanos.
y que nos escuchen nuestros hijos al honrarlos. Mire, usted me ha escuchado de que, mire, tal vez yo no tuve el padre que yo quería, tuve el que yo necesitaba. Por eso estoy aquí. Tal vez no me dejó un buen ejemplo, pero no porque esté hablando mal de él, sino que aprendo de sus errores, pero también extraigo de sus virtudes para hacer lo mismo en sus virtudes. Pero también reconozco que pues como ser humano falló también como esposo, como padre, como hijo, como todos nosotros. Sin embargo, no quiere decir que no lo esté honrando, que esté hablando mal de él, sino que estoy extrayendo su ejemplo para que yo no cometa los mismos errores que él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero mi intención tampoco no es hablar mal de mi padre, no, al contrario. Mi mamá cometió errores, por supuesto, como su mamá y mi mamá, ¿o no? ¿O porque su mamá no comete errores o no comete pecados? No, dice que no hay justo ni aún uno. Es que mi mamá es santa. No es. No, todos somos pecadores, hermanos. Pero aprendamos de sus errores, aún, porque mire, no ponga más el amor que tenga a sus padres para no reconocer sus errores, sus faltas. Amén, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo de que no los honremos, es todo lo contrario, hermanos, que los honremos. El honrarlos es honrar a Dios. Porque ¿de qué serviría venir cada domingo y te olvides de tus padres? Y no hablo de que no salgas de su casa, porque tal vez hay unas hermanitas que no salen de su casa, de ahí con la mamá. ¿Y tu marido? ¿Y tus hijos? O sea, eso no, tal vez ni siquiera los estás honrando, tal vez vas y te aprovechas de ellos, santo. Y le sacas hasta de lo que no tienen o te aprovechas de ellos. Sino hablo de estar al pendiente. Porque mire, tal vez algunos hijos viven hasta afuera, lejos en otro estado, o a lo mejor hasta en otro país, pero es estar al pendiente de nuestros padres, o al pendiente igual de nosotros los padres de los hijos. Porque algunos les dan dinero a sus padres, y es cierto, yo le mando dinero, pero ¿cómo se los das? ¿O cómo se lo estás dando? Porque no es lo que les da, sino cómo los hacemos sentir. Ahí está, para que no digas que no te doy. Eso no es honrar a los padres, hermanos. Honrar a los padres es estar al pendiente de ellos. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Mire que ni estoy alzando la voz ni nada, y algunos a lo mejor se sienten aludidos, bueno, ese es el propósito de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios confronta. Pero algunos otros, en vez de dar, les quitan. Y lo único que les dan a sus padres son problemas, mortificaciones, y algunos hasta deudas. ¿Me ayudas, hermano? Por eso la importancia, hermanos, de poder atender a nuestros padres, porque Dios se preocupa por los padres y nos quiere usar a nosotros los hijos e hijas para bendecirlos, para honrarlos, y no para ser malagradecidos con nuestros padres. Aunque no se lo merezca, pastor, aunque no se lo merezca. Es que mi padre no sabe cómo me golpeaba cuando era niña. Aunque no se lo merezca, porque Dios no está preguntando, ¿se lo merecen tus padres? ¿Se merece que lo honres a tu mamá aunque te haya dicho que tenías cara de ¿sabe qué? ¿O que te maltrataba más a ti que a todos tus hermanos o hermanas? Aunque no se lo merezcan, porque te abandonaron tal vez, o no te dijeron lo que tú querías escuchar, o tal vez han sido negligentes como padres. Recuerde esto, que es un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No te pregunta, ¿se lo merece? No, es honrarlos, por eso es un mandamiento. Está entre los 10 mandamientos, que está en la ley moral para todos nosotros, los que decimos ser cristianos. Porque si ponemos atención a los más beneficiados,
y bendecidos por Dios somos los hijos. Y que un día cosecharemos de ese ejemplo que estemos dejando a nuestros hijos. Y no seremos avergonzados, hermanos. No seremos avergonzados, expulsados de la casa, y no estoy hablando, hermanos, de una extrema pobreza. No, porque a lo mejor tú no tienes los recursos para ir y comprarles una casa. Tal vez no tienes eso, pero hónralos. De que tus padres no sean avergonzados ahí, de que no tienen para las medicinas y no tienen para su sustento básico, sino que seas tú. Bueno, yo estoy proveyendo a mis hijos porque es tu prioridad, tus hijos, tu esposa y tus hijos, pero no te olvides de tus padres. Cuando dice, por tanto, el hombre dejará a padre y madre, y no está diciendo que los abandones o que ya no tengas cuidado de ellos, no, sino que está diciendo que ahora tu prioridad es tu esposa, porque está el otro lado donde algunos ponen más a los papás que a la esposa, y no, dice que se unirán y serán una sola carne, y nadie maltrató su propia carne. No, ahora tu prioridad es tu esposa o tu esposo. Así también, hermanos, no nos olvidemos de nuestros padres. Recuerde de que aún el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Él se preocupó por su madre y le dijo: madre, he ahí a tu hijo, considerando a Juan, a su discípulo Juan. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo un hermano mayor que se preocupara por su madre. No tenía un esposo ya María, porque se cree que ya había fallecido José. Entonces la responsabilidad que caía en el hermano mayor, en el hijo mayor, que era Jesucristo, Jesús. Pero él no se desobligó de su responsabilidad y le dijo: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y dice la Escritura que desde ese día Juan tomó a María y la llevó a vivir con él, preocupándose por ella. Es el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Así también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que imitar su ejemplo de ver por nuestros padres. Recordemos que los más beneficiados seríamos nosotros al honrar a nuestros hijos, al honrar a nuestros padres. Y bendecidos por Dios, hermanos, no por la sociedad, no para que digan que yo les doy a mis padres. No. Sino Dios, que todo lo ve y todo lo escudriña y conoce las intenciones, porque les ayudamos a nuestros padres. Somos los hijos, los responsables, y que un día cosecharemos de ese ejemplo que estamos dejando a nuestros hijos. Y no seremos avergonzados. Mire, tal vez hoy sus hijos apuntan a que sean ingratos. No, usted no confía en sus hijos tampoco, de que un día lo van a sacar de pobre, un día le van a comprar esa casita que le prometieron cuando eran jóvenes. No, o cuando eran niños: mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa. Ay, mijito. Pero confía en Dios. No lo haga por sacar ventaja o un beneficio propio, porque algunos están esperando que se mueran los padres o algo para que les dejen la herencia, o le están ayudando para ver que me toque más a mí. No lo haga por eso, hermano, porque no es cuestión de felicidad, sino de justicia, y todo lo que dijo Dios es justicia. Mire, tarde que temprano el hombre cosechará lo que ha sembrado con sus hijos. Ahora, si a mí yo no es que esté poniendo mi confianza en mis hijos, no, mi confianza está en el Señor. Mis hijos son humanos e imperfectos como lo soy yo. Sin embargo, un día que esté delante de Dios, yo poderles decir: les enseñé y me despojé para proveerles lo que a mi capacidad y a mi entendimiento Dios me dio. Amén, hermanos. Por eso no lo haga para buscar un beneficio o buscar una añadidura. La Escritura dice que buscar el reino de Dios y su justicia. Y justicia es lo que estamos leyendo, de que proveamos, cuidemos y honremos a nuestros padres. Hágalo porque Dios lo dijo, porque también
porque es justo, porque no es cuestión de felicidad, sino de justicia. Preparemos nuestras flechas. Preparemos a nuestros hijos que sean sólidos, pero también flexibles, que puedan ser guiados y que mantengan un balance, que podamos ser ejemplos de honrar cuando honramos a nuestros padres. En Efesios 6:1 al 4 dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y todos aquí somos hijos, ¿cierto? Tal vez, a lo mejor, no estoy diciendo que tenga sus padres, pero todos por obvias razones estamos aquí. Porque Dios usó a su papá y a su mamá para que usted naciera. Y todos aquí somos hijos. Hijos, obedecer en el Señor. ¿Qué es lo que dice obedecer? Honra a tu padre y a tu madre. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Es qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, lo dice la palabra de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque también hay consecuencias de no obedecer, y para empezar será de no recibir la promesa y nos vaya mal. ¿Sabe por qué a algunos les va mal? Porque no honran a sus padres. Lo está diciendo la palabra de Dios. Dice: porque honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Y si no te está yendo bien, pregúntate: ¿estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en justicia? ¿Sabe por qué terminaron muchos jóvenes ahí en marchas que van en contra de la palabra de Dios? Bueno, tristemente es por la irresponsabilidad de los padres de no enseñar e instruir bajo los estatutos bíblicos. Gracias. Dice que honra a tu padre y a tu madre para que nos vaya bien y tengamos largura de días. ¿Ve cómo hay consecuencias también eternales al no honrar a nuestros padres? ¿Sabe qué fue lo que dijo Jesús? Y quédese con esto. Dijo el Señor Jesús: porque el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora, ¿por qué te digo que honrar a los padres? ¿Se lo merecen? Tal vez no se lo merecen. Estoy diciendo tal vez. O tal vez, mire, para personalizarlo, tal vez no lo merecemos que nos honren, porque les hemos fallado. Tal vez yo no me merezco que me honren mis hijos, porque les he fallado, porque soy imperfecto y soy humano. Pero el mandamiento para ellos es de honrarme. Amén, hermanos. Así también nosotros, de honrar a nuestros padres. Dijo el Señor Jesús: porque el que maldiga a su padre o a la madre, mire que es a ambos, no solamente al padre. Respetar a sus viejitas, a sus mamás, a las que estuvieron ahí desvelándose porque no las dejabas dormir cuando eras bebé. Honrar a sus padres. Créanmelo, yo qué más quisiera, hermanos, tener a mi padre y a mi madre. Ahora entiendo tantas cosas que no entendía antes. Dice la escritura que hay una escritura ahí donde el Señor Jesús le dijera de aquellos fariseos que el Señor les reprocha su hipocresía. Oh, hipócritas fariseos. Hay de los escribas y fariseos que dicen: la ayuda que le voy a dar a mis padres ahora se la doy a Dios. Hipócritas. Y están invalidando el mandamiento de la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, porque le dicen corbán.
algunos padres no les enseñan a respetar a sus abuelos. Les llaman no con respeto. Y si el padre está viendo o la mamá está viendo cómo le están hablando a su propia madre, a su propio padre, y no les exhorta, no los disciplina, ¿qué se puede esperar de ese padre? Pues que va a ser avergonzado cuando vengan los enemigos. Por eso dice así: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cuando vengan tribulaciones, cuando vengan problemas, que sea el hijo, que sea aquí está, no estará, tal vez no está mi padre, pero aquí está su hijo, que voy a dar por mi madre, o al revés. Tal vez no está mi mamá, ya no está mi mamá, pero yo estoy aquí como hija para velar por mi padre, como hijo. Es por eso la importancia de edificar nuestra casa con la ayuda y la dirección de Dios. Que Él sea el centro de nuestro hogar, quien vigile y guarde nuestra familia, que nos ayude a formar carácter cristiano en nuestras saetas, en nuestros hijos. Démosle ejemplos, hermanos. Aquel padre que va caminando, cruzando un río y va sobre las piedras caminando, subiendo entre montañas, y llega a un río y dijo: hijo mío, no te vayas a caer, no te preocupes, papá, voy siguiendo tus pasos. Si el padre cae, los hijos van a caer. Pero si el padre va dando ejemplo, pisa por aquí, mijo, y que pisen sobre nuestras pisadas, pero que nosotros estemos siguiendo al autor y consumador de la fe, hermanos. Amén. Póngase de pie, hermano. Y este es el momento de que tal vez en este momento usted no tiene los recursos, no tiene la forma de hacer llegar la ayuda que Dios le está poniendo en su corazón. Para empezar, oremos por nuestros padres, y todos aquellos que lo tienen, y los que no, honremos su memoria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que has hecho y por lo que harás, mi Dios. Úsanos como saetas en las manos de nuestros padres, para que podamos enfrentar las adversidades, los problemas y aún los enemigos que se levanten contra nuestros padres. Ayúdanos como padres a preparar a nuestras saetas, a nuestros hijos, con el ejemplo, no solamente con exhortaciones, sino con la disciplina, pero también con el ejemplo. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante. De nada serviría un arco sin flechas, y de nada serviría las flechas sin los arcos. Nos complementamos, padres e hijos, hijos y padres, porque son los hijos quienes enseñan al padre, pero son los padres quienes dejan el ejemplo y la enseñanza a los hijos, para que el día de mañana cada uno de nosotros podamos cosechar lo que sembramos, lo que tú nos has enseñado con tu palabra, Padre. Permite, mi Dios, que esta palabra, Señor, quede atesorada en los corazones de cada uno de nosotros como hijos e hijas. Ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento si hemos ofendido a nuestros padres. Pero también ayúdanos, mi Dios, a proveerles, a cuidar de ellos, tal vez en sus últimos años, mi Dios, tal vez en sus últimos meses, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y tal vez no recibimos nada de ellos, pero queremos orar por ellos, donde quiera que ellos estén. Tal vez me abandonaron, tal vez no se lo merecen, pero no es que si se lo merezcan o no, sino que tú me estás guardando para no guardar resentimientos ni amarguras contra nuestros padres. Ayúdanos, mi Dios, a sacar ese coraje, esa amargura que podamos llevar algunos en los corazones, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a desechar todo eso, porque tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias por el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo al tener cuidado de su madre. Ayúdanos, mi Dios, a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios, aún
que Jesús sabía que José no era su padre. La Escritura dice que él estaba sujeto a sus padres y que honró a sus padres en su adolescencia. Ayúdanos, mi Dios, a ser imitadores de Jesús. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor.